Casi las 8:30 de la noche. Gracias por quedarse con nosotros. Seguimos adelante en el Faro. Realmente cuánto hablamos y cuántas cosas nos despiertan distintos debates, interrogantes, con lo que veníamos charlando recién y con lo que vamos a charlar ahora además. Antes de darle la bienvenida a Alberto, les voy a recordar que tenemos regalitos al aire, así que anótense porque nos queda media horita, Vero, nada más, ¿no? Así es, ya están participando y mucho. Estamos regalando, por un lado, el libro Botiquín de Plantas, Medicina Viva, de Isabel Serdiuk y Marina Córdoba, de Ecoval Ediciones. Hermoso para tener en casa, leer. Tiene hasta juegos adentro, sopa de letras, un montón. Sí. Hermoso. Botiquín de Plantas, Medicina Viva. Sí, precioso, por un lado. Y por el otro, un par de entradas para ir a ver el Cuarto Soda. Es la banda que es tributo a Soda Stereo. Claro. Entonces, muy conocida en Argentina, en Latinoamérica, que ahora llega al Quality el 28 con su show, 21:30 en el Quality, se abre el telón, bueno, si es que hay telón, y a disfrutar de un espectacular concierto. Así que, si quieren el libro, si quieren ir al Quality por el Cuarto Soda, especifiquen 351-390-4095, 5539-133 para dejar los mensajes y las participaciones de ustedes. Buenísimo, buenísimo, lindísimo el libro, si te gusta recurrir a lo natural, a lo que nos da la tierra, bueno, ahí tenés las hierbas para curarte, para tener una vida más saludable, realmente muy lindo, muy útil, a mí me encanta, me encantó. Bueno, ahora sí lo que prometíamos, porque cuando charlamos con Alberto hace unos días y hablábamos de Ciencia Monstruosa 2, que es la segunda edición de un libro que él ya había publicado y que fue un boom, se vino el segundo, le dimos más ideas para hacer el tercero, decíamos, quedamos con algo en el tintero para charlar con él nuevamente. Alberto Díaz Añel con nosotros. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Bien? Hola, ¿qué tal, Desiree? Muchas gracias por volver y por esperarnos ahora. Sí. Bueno, y con Alberto decíamos, está muy bueno la forma que él tiene de narrar y de acercar la ciencia a los que no somos científicos. Por ahí venía lo del libro, que lo has logrado muy bien, que todo el mundo se engancha, se divierte, las formas de encontrar a través de los monstruos icónicos, la ciencia. Y en este caso vamos a hablar de esta serie que ha generado todo un furor, es un boom en las plataformas, estamos hablando de Last of Us, es esta música que me ha puesto acá Marcelo Ruiz. Muy bien. ¿Vos la ves a la serie, Marce? Sí, pero no la vio, yo la vi un poquito. No, todavía tengo que engancharme, a partir de hoy, seguro. Ya vio toda la temporada 1, Marcelo, así que lo vamos a tener asistente. Y decíamos, Alberto, que a veces en la ciencia ficción hemos visto estos argumentos y nos preguntamos, ¿qué tanto tiene de factible o de probable, por ejemplo, este contagio, que las personas se vuelvan una especie de zombie, no sé cómo llamarlos? Bueno, si te contesto ahora, es muy corta el programa ahora, así que voy a estirar el misterio. Dale. La cuestión es la siguiente. ¿Vos la viste la serie? Yo la vi la serie, sí, pues ya saben que ya dije en el otro programa que soy fanático de todo este tipo de cosas. Claro. Que me inspiro para escribir con estas cosas. Y bueno, y hace poco, cuando empecé a ver la serie, yo no conocía el videojuego, que ya tiene 10 años, o sea, tiene bastante tiempo. Me enteré por la serie. Y bueno, me encontré que fue tanto el furor que tuvo que mucha gente, muchos medios empezaron a hablar de la serie y empezaron a hacer notas diciendo que el hongo que se nombra en la serie, que se llama Cordyceps, que sería el que infecta a las personas y las convierte en esta especie de zombies. No se les llama zombies en la serie, pero son como zombies. Sí. Que ese hongo existe en la naturaleza. Ah, mira. En la ficción, perdón que te interrumpa, sin sí. ánimos de espolear para los que no lo vieron. Alerta. Apagá la radio si la querés ver. Pero digo, en la ficción, ¿cómo aparece? ¿Alguien lo hace adrede, lo hace con la intención o es algo de la naturaleza que apareció? No. Aparentemente, no está muy claro, pero aparentemente es algo que apareció, es una infección. Si mal no me acuerdo, decían que las esporas del hongo aparecen en la harina. Ajá. Y al hacer, comidas con esa harina se va transfiriendo a las personas y el hongo crece dentro de las personas y les cambia el comportamiento, los vuelve agresivos, a medida que va creciendo tiene estos impulsos de morder a las personas tipo zombie, básicamente, para contagiarlas.
Aparentemente es algo accidental, pero como siempre están las cosas conspiranoicas, como pasó con el COVID, de si se hizo en un laboratorio o se vino de un murciélago. Pero bueno, la cuestión es que aparentemente fue algo accidental y que no se lo vio venir, básicamente. Entonces, la cuestión es que los medios empiezan a decir el hongo Cordyceps existe en la naturaleza y a veces no necesitas mentir para dar una noticia, pero con obviar ciertas cosas estás mintiendo de alguna manera. Claro. Porque el Cordyceps sí existe, es un grupo de hongos, ¿está? Pero solamente infectan insectos y arácnidos. O sea, básicamente hormigas, polillas, mariposas, arañas, etc. No a los humanos. No a los humanos. Específicamente en la serie, en el primer capítulo, hay un grupo de científicos ficticios, que son actores, que en los años 60 creo que muestran que ya predicen una pandemia por un hongo, que los hongos no se les presta tanta atención, pero sin embargo son multitudinarios en la naturaleza, casi superan a las plantas en especies, y que podía pasar este tipo de pandemias, ¿no es cierto? Y ahí nombran el hongo Cordyceps y nombran un caso en la naturaleza que es el de la hormiga zombie, que esa sí existe en la naturaleza. Es infectada por otro tipo de especie que se llama Ophiocordyceps. Ophiocordyceps unilateralis es el nombre científico de este hongo, que le dicen el hongo zombie, y infecta en hormigas, se llama hormiga carpintera. ¿Por qué se la llama hormiga zombie? Básicamente la espora del hongo entra, que es como, pónganlo entre comillas, es como la semilla del hongo, la espora, entra en la hormiga y empieza a formar lo que se llama el micelio, que son esos pelitos, esas pelucitas que vemos, por ejemplo, cuando crecen el pan, ese tipo de cosas, empiezan a crecer. Y empieza a invadir a la hormiga y produce sustancias. Los hongos se caracterizan por producir muchísimas sustancias. Algunas, por ejemplo, las estatinas que usamos para bajar el colesterol, muchas sustancias para hacer quimioterapia, etcétera, etcétera. Entonces hay muchas cosas, no solo los hongos alucinógenos, que es lo que más se habla generalmente. En el caso de la hormiga produce sustancias que afectan su sistema nervioso, por lo tanto la hormiga pierde control de sus movimientos, empieza a moverse para cualquier lado, afecta sus músculos también. Entonces las hormigas estas carpinteras viven en las copas de los árboles, tienen sus nidos ahí, en los bosques tropicales. Bueno, la hormiga al perder control se cae del árbol y empieza a caminar por el suelo. Y en un momento, mientras el hongo crece adentro, se sube a una planta, un arbusto, hasta unos 3 metros nada más, y al perder control de la musculatura, muerde la nervadura de una hoja y ya no puede abrir más la mandíbula y se queda trabada ahí, y el hongo sigue creciendo hasta que la mata. Claro. Se le llama zombie porque la hormiga no sabe lo que hace, se va sola caminando por ahí, sube a la planta y se clava ahí. ¿Qué pasa? El hongo sigue creciendo, mata a la hormiga y en un momento sale lo que sería el cuerpo fructífero, que es el famoso sombrerito del hongo, sale por atrás de la cabeza. Sí, si buscan hormigas zombie van a ver imágenes bastante feas. Y a partir de ese sombrerito se producen más esporas que caen al piso y en caso que pase otra hormiga se va a contagiar y así empieza el ciclo de vuelta. Claro. El videojuego en realidad se inspiró en ese sistema, en esa hormiga, para contar algo parecido en humanos. Pero la cuestión es que, si querés vamos a la parte científica de por qué puede o no puede pasar esto, es mucho más compleja la cuestión. O sea, porque mucha gente piensa, yo he visto comentarios ante esas cosas que decían los medios que el hongo existe. Sí. He visto comentarios de la gente que empieza, claro, después de la pandemia de COVID estamos todos un poquito sensibles. Sí, ¿no es cierto? Claro. Entonces, sabemos que el virus pudo haber sido hecho en un laboratorio o pudo haber pasado de un murciélago a un humano. Entonces, ¿puede pasar un hongo de una hormiga a un humano? Bueno, la cuestión es que vamos a tener en cuenta esto. Yo escribí una nota hace poco, yo soy comunicador en el INVIV, que es un instituto de CONICET, que es de biología vegetal, y también tenemos un laboratorio de micología, que estudian hongos. Entonces hablé con el director, que es Carlos Urselay, y él me dio toda la info científica sobre este tipo de hongos, los Ophiocordyceps que infectan hormigas, y su historia evolutiva, por llamarlo de alguna manera. Entonces, en base a eso, y yo con lo que sabía de la serie, lo que sé también de biología, armé esa nota para explicar qué pasa verdaderamente y si hay que tenerle miedo a los hongos o no. La cuestión es que Ophiocordyceps existe hace 100 millones de años más o menos, sigue infectando a la hormiga y jamás pasó a otro insecto distinto, o sea, durante millones de años no pasó otro insecto, mucho menos va a pasar a nosotros que tenemos básicamente 300.000 años en el planeta. Claro. Hemos convivido con ese hongo y nunca pasó nada. Aparte que tener en cuenta, el sistema nervioso de la hormiga es muchísimo más sencillo que el nuestro, o sea que para que lo afecte es mucho más complicado.
tenemos un sistema inmunológico muchísimo más complejo que el de la hormiga. El de la hormiga es muy sencillo, en cambio nosotros podemos defendernos de los hongos. Otro tema que tratan es el del calentamiento global en la serie, porque los hongos generalmente crecen a temperaturas más bajas que las bacterias, cerca de los 30 a 32 grados. Ajá. Las bacterias crecen a 37, que es la temperatura de nuestro cuerpo. Lo que están diciendo en la serie es que con el calentamiento global los hongos se van evolucionando a crecer en temperaturas más altas. Sí. Hay que tener en cuenta que en los millones de años que vivió el hongo pasó por glaciaciones, pasó por calentamientos globales naturales, o sea, pasó por todas las temperaturas y no cambió, no mutó. O sea que Entonces, es poco probable que suceda ahora. Es muy poco, yo diría que es nula la posibilidad de que esos hongos tipo Cordyceps o Phiocordyceps nos infecten a nosotros. Puede pasar capaz que dentro de millones de años, si es que estamos acá todavía, no lo creo, pero bueno, tengamos un poco de esperanza. Pero en ciencias naturales nada es absoluto, o sea, no es blanco y negro. Entonces, claro. No hay que descartar, pero te diría que las posibilidades serían 0,0001%, o sea, son muy lejanas. Pero sí hay que tener en cuenta a los hongos en general. ¿Por qué? Sabemos muy poco sobre los hongos. Como te dije, se conocen algunas especies, pero hay muchas que todavía no se conocen, que podría superar en 10 veces las especies de plantas. Estamos hablando de miles y miles de plantas contra decenas de miles de tipos de hongos, de especies de hongos. No los vemos muchas veces porque casi toda su estructura está en el suelo, debajo del suelo. Claro. Hay muchos tipos distintos y la cuestión es que tienen muchas características particulares y en algunos casos pueden infectarnos. Lo sabemos bien porque nos venden fluconazol en la televisión todo el tiempo. Sí. El problema ¿cuál es? Tenemos muy pocos antimicóticos, hay 4 que son los principales y alguno que otro más por ahí. No es como los antibióticos que aparecen muchísimo, etcétera. Pero tienen el mismo problema, no sé si escucharon hablar de las bacterias multiresistentes, estas que claro. no hay antibióticos que la maten, que están empezando a ¿Y con esto pasa lo mismo? Y con esto está empezando a pasar porque tenemos muchos menos antimicóticos. Y por ejemplo, hay una cándida, la cándida es típica de infecciones en las mucosas humanas, porque son zonas muy húmedas, entonces crece muy fácil. Pero la que conocemos todos, que se cura tomando una pastillita de fluconazol, es la cándida albicans. Pero hay otra cándida, otra especie, que es cándida auris, que está trayendo problemas en los hospitales de Estados Unidos, por ejemplo, porque ha mostrado resistencia a todos los antimicóticos existentes. ¿Qué pasa? ¿Qué defensa tenemos contra eso? Bueno, el sistema inmunológico, obviamente. Pero las personas que son inmunodeprimidas, por ejemplo, una persona muy anciana, un niño muy pequeño, una persona que está recibiendo un tratamiento oncológico, una quimioterapia, el que pasó por un trasplante de órganos, que tienen que inmunodeprimirlo para que acepte el trasplante, esas personas son más susceptibles y pueden morir por este hongo. Claro. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de hongos. El Aspergillus niger, que es otro hongo, que es ese típico de manchas negras en las paredes húmedas que aparece, ese lanza esporas al aire y en personas inmunodeprimidas puede entrar en el cuerpo y está asociado a cáncer de hígado, cáncer de riñón, por ejemplo. Entonces, son hongos peligrosos y hay que tener en cuenta eso de la multiresistencia porque no hay antimicóticos nuevos y no creo que se hagan. Claro. Entonces, por ese lado así, pero de ahí a que venga un hongo y nos crezca adentro y nos convierta en zombies, estamos lejísimos. ¿Por qué no se aparecerían antimicóticos nuevos? No. El problema es el siguiente, las bacterias que, digamos, tenemos los antibióticos para las bacterias. Que hay 4 solo, ¿no? Claro, básicamente, o sea, debe haber más, pero los 4 más básicos, el clotrimazol, el fluconazol, ese tipo así. Las bacterias son organismos muchísimo más sencillos, entonces es más fácil a lo mejor de producir un antibiótico nuevo para atacar alguna bacteria que resiste a todas las demás. Sin embargo, el problema con los antibióticos que no aparecen nuevos últimamente es que a las empresas no les conviene hacer un antibiótico nuevo porque no ganan plata. Porque hacer un antibiótico nuevo, diseñarlo, eso lleva mucho dinero y después cuando lo venden no ganan, entonces no lo hacen. En algunos casos, como en Estados Unidos, el Estado pone plata para hacer antibióticos nuevos ante este problema que estamos teniendo, donde se dice que para el 2050, si no lo solucionamos, vamos a tener 10 millones de muertes al año en el mundo, que va a superar las muertes por cáncer. Entonces, actualmente está en 1 millón y pico por año. Se puede multiplicar por 10 al 2050 si sigue habiendo bacterias multiresistentes. Sí. Claro. Los hongos son organismos mucho más complejos, tienen muchas cosas en común con nosotros, inclusive si bien estamos lejos evolutivamente, pero están mucho más evolucionados que las bacterias, entonces es más difícil de atacarlos con alguna sustancia nueva. Y está el mismo caso de las bacterias, que si hago algo nuevo, que lo tengo que diseñar y armar, pierdo plata como empresa. Entonces no les conviene.
Pero hay tanta cantidad de hongos que... Y bueno, es una pena porque en lugar de pensar por el lado humano, piensan por el lado económico, pero todo es así en este mundo que estamos viviendo ahora, desgraciadamente. Muy loco, porque si hay tanta cantidad de hongos, mayor posibilidades de que nos ataquen a los humanos. Exactamente. El remedio. De cualquier manera, tenemos que temer más a que nos maten, a que nos conviertan en zombies, básicamente. O sea, pero de cualquier, mientras tengas un buen sistema inmunológico funcionando, no hay problema. Ajá. Una de las cosas que pasa en Estados Unidos, que empezaron a crecer, si bien no son tantas, pero empezaron a ver que crecían las muertes por Candida auris, es que identificarla, porque es muy parecida a Candida albicans, que es la más común. Entonces, la única manera de diferenciarlos es a nivel molecular. Por ejemplo, haciendo una PCR, como digamos, leyendo el genoma para diferenciar una de la otra, y no todos los hospitales tienen esa capacidad. Claro. Entonces, los estudios normales que se hacen para el cultivo del hongo, para hacerlo crecer, no saben diferenciar entre uno y el otro. Entonces la idea sería mejorar eso para que la persona, cuando se detecta que tiene Candida auris, aislarla lo más posible de las demás personas que están internadas, por ejemplo. Que se cuide más el personal del hospital, mejorar la limpieza, mejorar la ventilación, porque las esporas van por los ductos de ventilación también. Claro. Entonces se están buscando maneras de hacerlo también, y tampoco es todo tan pesimista, porque en el caso de las bacterias, se están buscando nuevas formas, independientemente de los antibióticos, para atacarlas. Y una de ellas, que todavía estamos en pañales en eso, pero que puede funcionar, son unos virus que atacan bacterias específicamente, se llaman bacteriófagos. Los bacteriófagos atacan las bacterias y las destruyen. Y se los puede modificar genéticamente para que ataquen específicamente a un tipo de bacteria. Claro. Entonces la idea es hacer eso contra la bacteria que no la podés matar con un solo antibiótico. Pero estamos en pañales. ¿Está diseñada? No, está en pañales. Están empezando a funcionar algunos bacteriófagos para algunas bacterias, pero todavía se está probando. O sea, pero la idea es que podría funcionar. Y después está la nanotecnología, que ya es algo mucho más avanzado, que falta mucho para eso, ¿no? Tenemos tanda, perdón, Alberto, te voy a interrumpir. Vamos a hacer la pausa, y vamos después, lo cerramos, Alberto, cerramos la idea y ya nos vamos a despedir prácticamente, ¿no? Porque llega el final del Faro y damos los ganadores. Así que, Alberto, no te vayas, ¿te quedás? Para que cerremos la historia de hoy. Ahí estamos de nuevo, ahí vamos caminando entre los edificios vacíos, deshabitados, en este panorama apocalíptico, ¿no? De Last of Us, esta serie que realmente se ha convertido en un fenómeno, como sería el último de nosotros, ¿no? Porque los humanos van muriendo después de este hongo que contagia cada vez más, y si bien no los llaman zombies, son estos humanos que pierden su propia voluntad y matan a los otros, ¿no? Exacto. Bueno, y entonces veníamos hablando con vos, Alberto, de esta probabilidad. Decíamos que está muy lejos de que suceda con los humanos. Exactamente, ¿no? Sí, por suerte sí. El hongo que en este caso los contagia, que puede viajar en el viento, supuestamente en la ficción, ¿no? Sí, esa es otra cuestión muy graciosa, porque en el videojuego está el tema de las esporas que contagian, que uno las incorpora en el cuerpo y contagia y el hongo crece, como el caso de la hormiga, justamente. Pero en la serie optaron por sacarlo eso y dejar solo lo de las heridas cuando uno lo muerden a uno, ese tipo de cosas. Pero supuestamente el motivo es el siguiente: en el videojuego, para evitar las esporas usan máscaras antigás, básicamente. Pero en la serie dijeron no, porque tenemos que taparle la cara a los actores. Claro. Y Pedro Pascal, que ya hace el Mandalorian, que está con la máscara puesta todo el tiempo, debe haber dicho no quiero. Entonces, supongo que habrá dicho que no, ya con máscara tengo una. Le ha ido muy bien todos estos años. Le ha ido muy bien, y dice, ya con una serie con máscara todo el tiempo estoy. Entonces prefirieron obviar el tema de las esporas, ni se lo nombra en la serie. Pero en el videojuego sí existe, porque básicamente es una copia de lo que pasa en la naturaleza con la hormiga. La hormiga se contagia por esporas, no por mordidas de una a otra. Claro. Bien. Bueno, ahí tenemos un poco la explicación, qué podría suceder, cómo nace la idea, que estamos ajenos, así que no hay que tener temor. No. Porque, viste, esto nos atravesó las dos entrevistas, ¿no? Recién hablábamos con Andrés del temor a las cosas que desconocemos, que a veces la ciencia ficción o la cultura, viste, de los más media en todo el mundo nos hace pensar en unos horizontes tremendos, viste, que dan miedo, como todos los robots que nos podrían llegar a matar o a dominarlos. Si no son los hongos, es la inteligencia artificial. Sí. Claro. O los zombies, ¿no? Hemos visto tantas películas de zombies que ya al último, viste,
pensamos, bueno, que no nos aparezca un zombie. Bueno, acá Solo eso tenemos nos la faltaba. experta en zombies. No, lo que pasa debe ser por eso. Como fueron 8 temporadas de Walking Dead. Walking Dead. ¿Las viste? ¿Las viste? Completas. Ah, mira. Desde el primer minuto hasta el último. Ah, no te puedo creer. 8 Qué temporadas santa. con 140 capítulos. Rick. El Acá está malo sarta con ya. el palo. Claro, sí. La morocha. Bueno, pero después desaparece el protagonista. La verdad fue así como Una decepción total. Una decepción total. La dejé, la abandoné porque no seguí la continuidad Claro. de Real, de Walking Dead. Bueno, como que quedé como espantada con los zombies. Pero Claro. bueno, vamos a volver. Vamos a volver, vamos a darle una chance a el último Sí. de nosotros que dice Alberto, no vamos a spoilear, pero dice que interesante el planteamiento de los vínculos humanos, cómo se van construyendo entre los protagonistas, más allá de los zombies. Pues yo le decía, a mí me da la sensación que todo el tiempo están escapando, que este zombie no te eso mate. es, tal cual. sí. Pero tiene otras cosas incorporadas en el medio. Bueno, la vamos a ver entonces. Alberto, muchas gracias por tu amabilidad, por venir, por charlar con nosotros. Gracias por invitarme. No va a faltar otro interrogante para que te invitemos Bueno, de nuevo. no hay problema. Te voy anticipando. Gracias. Dale, sí, buenas por noches. supuesto, no hay problema. Alberto Díaz Añel, que nos trae más ciencia en esta forma lindísima de charlarlo y contarlo para esclarecer tantos interrogantes que tenemos. Mira, y los aplaudidores están Gracias, con vos, enloquecidos son tus fans. Que ya nos trajo Ciencia Monstruosa y que tuvo muchísima buena repercusión. Así que, Alberto, hasta la próxima. Nos vemos, hasta la próxima. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes.